Mi vida cambió cuando rompí este nivel. En este video te voy a compartir brevemente mi historia o la historia, cómo fue creado, cómo para mí la vida me ha dado saltos cuánticos enormemente de transformación, de comprensión, de entender realmente la vida en sí. Porque no sé tú si has escuchado esta famosa revelaciones por ahí en otros videos, en otros autores o en otras referencias donde escuchas, hay niveles. Y sí te digo, hay niveles, señoras y señores, existen niveles. Y hoy te voy a decir por qué es que yo cambió mi vida cuando comprendí y por ende rompí este nivel o esta capa o este punto. Pues si tú me sigues desde ya por mucho tiempo por Instagram, has visto los videos anteriores aquí en este canal de YouTube, por la cual he compartido videos muy desde principios. Más que todo el proceso ha sido a Instagram. Estoy como Itze Pascuala en Instagram. Y hoy te vengo a compartir esto. ¿Por qué mi vida cambió cuando yo comprendí? Y quizás lo vi para después esta reflexión, pero literalmente ya estaba muy avanzada en el reconocimiento de la identidad verdadera. Y te voy a compartir brevemente desde mi historia. ¿Quién he venido yo o quién he sido detrás de toda decisión de cambio, procesos? ¿Por qué es que yo decidí cambiar? ¿Porque por las buenas o por las malas? Este personaje que tú estás viendo en este momento, sí o sí, no le quedaba de otro que elegir un cambio. Porque la vida que tenía, la vida que traía, no hombre, ya no más. Ya, de ahí dije que de este punto, después de secarme estas lágrimas, a partir de este momento, ya nunca más volveré por este camino. Literalmente así me dije cuando decidí cambiar mi vida, cuando decidí buscar otras cosas, más de algo debe de existir, más de otras cosas, otras posibilidades, porque de aquí, de este mundo, de estar mendigando, de estar buscando la felicidad, de ir de un lugar a otro, de buscar amor hacia otro, literalmente mendigar amor, mendigar felicidad, mendigar atención, mendigar aprobación, con esa baja autoestima, con esa identidad falsa puesta por el ego, venía perdida por la vida. Entonces, de ahí empecé el cambio en mi vida, empecé a cambiar. Literalmente, a veces las personas, y puedo hablar de dos tipos de personas. Uno que decida cambiar, así de manera zen, de manera consciente y dice: bueno, creo que la vida que llevo no me está gustando, decido cambiar hábito a hábito, proceso a proceso, cambio, pero quizás tú te identificas conmigo. Ese es un tipo de persona que decide cambiar su vida de manera consciente, de manera en donde ha llegado a una identidad, en donde parece que todo ya es rutinario, en donde todo ya es muy dejado llevar por el algoritmo, donde todo ya es monótona, y decide cambiar y romper un poco ese ciclo de cambio. Pero en cambio yo, literal, ese es un tipo de persona. Pero te digo, el personaje 2, cuando literal la ha arrebatado todo, se ha dado contra la pared, se ha ido de borras totalmente, se ha chocado ahí, y que ha hecho las cosas de manera rayando el sol, rayando la pared, rayando todo. Y literal, esa ha sido esta personaje, el yo del ego, en donde ha cometido errores que no le importó nada. Teniendo pareja, teniendo hijos, que no le importó nada, literal. Una mujer que se dio con todo,
Y entonces llegó a tal punto en donde se sintió la mujer más pecadora del mundo. Y que de ahí vengo yo. Eso ha sido la historia, parte de mi historia. Entonces, cuando empecé a decidir cambiar mi vida, empezó por el dolor. Empezó por el dolor. Como te dije anterior, dos tipos de personas, dos tipos de personajes deciden cambiar de manera diferente. Uno elija porque la vida ya es monótona, es muy rutinario, muy conocido y decide salir. Y otra que ha sido desde el dolor. Y esa ha sido esta personaje que decidió cambiar su vida desde el dolor, por el dolor. Entonces, empecé a habitar hábitos, empecé a buscar información, empecé a buscar ayuda, literalmente, ayuda, y entonces empezó, con todo ese cargamento egocéntricamente, con toda, porque te digo, quiero reafirmar y quiero darme a conocer, porque literalmente, ahora, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Entonces, yo antes traía un ego, pero súper inflamado. Quiero dar de entender y aclarar que literalmente yo venía de un ego, que me creía la muy extrovertida y me valía madre todo y lo hacía y me aventaba. Quizás te identificas con esta versión, déjame en los comentarios y si no, no pasa nada. Entonces, traía un ego muy inflamado, muy fuerte. Empecé a adoptar cambios. ¿Y cuánto no quiere esperar el cambio? El ego. ¿Cuánto no el ego quiere ver resultados? Y es ahí. Por eso hoy te voy a compartir 3 tipos de niveles de cambios. Y que por ende el último nivel es ahí en donde se transformó. Ese último nivel pasó al primer nivel y es por ello, ahí es cuando dije, aquí no vas, aquí es la verdad, esto es. Y es por ello, si estás a este punto, 7 minutos ya, brevemente, casi introducción, querida o querido, literalmente, a mí me hubiese encantado de escuchar esta comprensión o esta información mucho más antes, para que literal todo sea bueno, pero literalmente creo que cada quien vive su propio proceso, pero por la cual vengo a decirte, existen 3 capas, 3 niveles de cambios, 3 niveles de decisiones a cambiar, que por la cual el número 1 que yo opté es literalmente empezar a trabajar en mí, empezar a hacer metas, a ponerme hábitos y etcétera, etcétera. Pero estaba muy dependiente de los resultados, dependía de los resultados, porque uno estaba desde el dolor y quería ya la solución inmediata, quería ya salirme de ese dolor, salir de lo infierno totalmente que cargaba en ese momento, porque cuando yo decidí optar el cambio, tenía ego aún, el ego no estaba muerto aún, estaba vivo, y el ego me preguntaba, entonces, si estás haciendo esta acción, ¿qué resultado estás obteniendo? Constantemente, esa voz, ese ego, me hacía a veces la vida aún más imposible, porque yo accionaba por accionar, hacía las cosas por hacer y con todo, a matarnos, a esforzarnos, a demostrarnos que sí, nosotros no somos las vencedoras. Y literal, es como decir, mujer de guerra. En guerra en pantalla, y literal así fue, mujer de guerra, en batalla. Y así fue mi proceso, querida. Si estás escuchando esto, para mí, y es por ello que te estoy compartiendo en este video, para mí así fue el proceso. Mujer en guerra, pero en batalla a la vez, porque estaba en necesidad, estaba pegado, estaba en búsqueda de la solución o de resultados. No estaba tanto en el disfrute del proceso, que es el segundo nivel. El primer nivel es que optaba por resultado. Incluso empecé a hacer videos, a crear videos también por resultados, por necesidad, porque quería salirme del dolor.
Y así, ese es el primer nivel. El segundo nivel, el proceso. El proceso. Muchas veces, y quizás has escuchado esto, disfruta el proceso porque es lo único que existe. Querida, pero si tú no eres consciente, aún la conciencia, aún te falta un toque más, descubrir algo más fuerte, más real, más verdadero, ni qué resultado ni qué nada. A veces estás más allá, estás más en el futuro, estás más desde luego que estar presente en el aquí, en el ahora y en el resultado. Entonces ahí, en donde fue otra complicación, que es la capa 2 o el nivel 2, el proceso. Ese proceso, sin darte cuenta que en ese momento presente, en ese proceso, ahí está ocurriendo la magia, ahí está ocurriendo el cambio, ahí estás entregándote, ahí estás dándote, ahí es donde literalmente te pones de rodillas ante la vida. Es en el proceso en donde literal haces un encuentro entre tú y tu semejante, entre tú y la divinidad, entre tú y la vida. Es en ese proceso. Es en ese proceso. Pero yo de ese entonces, literalmente hubieron días que le di con todo, literalmente a matar y a morirme en el proceso. Pero hubieron momentos, conforme fui avanzando, llegué al tercer punto, a ese tercer nivel, a descubrir la identidad, a pasar desde un esfuerzo físico hacia la conciencia, hacia ese despertar. Si estás viendo últimamente los videos que yo hablo de conciencia, que yo hablo de Dios, que tú eres Dios, que no sé qué y no sé cuándo, literalmente ha venido de mi propio proceso, de mi propio despertar, hasta que me di cuenta que no todo es accionar por accionar, que no todo es estar corriendo, que no todo es depender de resultados, que no todo es desarrollo personal fuerte y masivamente, no todo es mujer de guerra en batalla. Entonces, ahí fue la comprensión y ahí fue mi propio despertar, mi propio encuentro. A partir de la creación de hábitos, esos hábitos me fueron transformando, modificando y convertir en esa identidad. Convertir. El desarrollo personal me sirvió para mí a encontrarme, a transformarme y por ende descubrir quién soy yo en verdad. ¿Quién es esa identidad? ¿Quién es ese personaje? ¿Quién soy a nivel espiritual? Es ahí en donde entró la conciencia, entró la espiritualidad y todo me llegó en su momento. Y hoy te digo, querida o querido, ahí entonces me quedé en ese nivel. Eso es el nivel 3, la identidad. La identidad. Empecé desde literal, es como la capa de la cebolla. Quitar primero la superficie de atrás, quitar, y déjame en los comentarios si tú te identificas con esta transformación. Ahora si no, también puede ser viceversa. Pero yo te estoy compartiendo en mi propia revelación, mi propia experiencia fue así. Es quitar la primera capa de la cebolla, toda manchada, sequita, sucia. Así literal fue mi proceso. Entonces, primero quitar la capita, la primera capa, la segunda capa y hasta encontrar la tercera capa. Por eso es que dicen por ahí, hay niveles. Y te digo que sí, hay niveles. Y entonces, hasta encontrarme, hasta pasar literalmente, ¡pum!, un salto cuántico hacia otra verdad, hacia el océano. De estar ahí saltando en el charquito, brincar al océano, literal. Pasar al centro, pasar en lo que es verdad, en lo que es real, auténticamente real. Y ahí entonces los hábitos, el trabajo del desarrollo personal se pasó a ser una identidad. Y hoy te digo, ¿cuál es la verdad? Por eso es que Jesús decía en sus parábolas, conoced la verdad y la verdad os hará libre. Pues la verdad, señoras y señores, es empezar a crear
cambios desde la identidad, desde la conciencia. No necesitas pasarte así como pasé yo en esos procesos de trabajo duro, masivamente, y el go, go, go. Literalmente no necesitas pasar años en transformaciones. No necesitas estar apegada a resultados. No necesitas esperar el tiempo perfecto, el momento perfecto para decidir cambiar. Es mejor decidir desde una identidad consciente. Consciente es la palabra. Decide desde una identidad consciente hábitos y disfrutas más el proceso. Lo es todo. Lo es todo. Hoy en día te puedo decir que el número 3 o el principio, el cambio número 1 desde anteriormente, que es resultados, luego proceso y por último la identidad. Hoy en día te puedo decir, se dio vuelta la cosa. Primero es identidad consciente. ¿Quién tú eres realmente? Descubrir esa identidad. Luego, disfruta el proceso, la plenitud, aquí y ahora, el momento presente. Y los resultados, como si bien o como no, tú ya no tienes apego. Y así disfrutas más la vida. Así te creas la vida de lujo. Así te creas la vida millonaria. Así vives la vida mucho más consciente. Así, literalmente, estás despierta, estás despierto. Porque al final comprendes y entiendes que tú eres la creadora. Ahí es donde entra el nivel Dios. Ahí es donde entra modo Dios. Toda elección, toda decisión, todo. Ya es nivel Dios, modo Dios. Pero no sucede esto sin que tú descubras primero el reino de Dios. Y el reino de Dios es tu identidad interna. Es esa identidad interna de manera consciente. Cuando tú ya tienes claro, por eso es que en el mundo de desarrollo personal decía, muchas personas no es que no saben lo que quieren realmente. El problema es que no tienen la dirección exacta de eso, de lo que quieren. Y hoy ya te lo puse, la carne en el asador o el plato servido. Primero crea una identidad, para luego empezar a disfrutar el proceso y hacer de tu vida extremadamente radiante. Y así vas con todo. Y así eliges bien. Y así, por ende, llevas a Dios puesta en toda la transformación, en todo cambio, en toda elección y en todas tus decisiones. Ya reconoces a Dios, llevas a Dios en todos los ámbitos de tu vida. Hasta aquí la masterclass el día de hoy. Te he compartido parte de mi historia y cómo para mí fue estos procesos de transformación en mi vida, porque eso es lo que me di cuenta, que sí o sí, hay niveles de transformación. Así que si este contenido resonó contigo, te identificaste en alguna manera o en algún punto, déjame en los comentarios. Y así, déjame un like si te gustó. Y también puedes decir como qué tipos de videos quieres que yo crea, te gustan esos contenidos que te comparto o alguna sugerencia. Hasta aquí el contenido del día de hoy. Te deseo muchas bendiciones, mucha conciencia sobre todo y que literalmente ese despertar espiritual se active en ti. Ahora, let's go. Hasta la próxima revelación o contenido. Bye bye.